Y vamos a leer desde el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Ya estamos ubicados? Bueno, leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Quiero leer este mismo texto en otra versión, en otra traducción de la palabra, y es la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a los que la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Amén. Y esta palabra yo la estuve leyendo hace algunos días en medio de las lecturas que hago de la palabra del Señor, y hubo algo en medio de ella que llamó profundamente mi atención. Y quiero compartirles hoy acerca de esto, al encuentro de Jesús. Esta palabra, a través de los versículos 11, 12, nos habla, el escritor de la carta a los Hebreos hace mención del sacrificio de Jesús y lo evoca a través de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y es que la palabra del Señor en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, nos habla del día de la expiación. El pueblo de Israel tenía varias fiestas solemnes que el Señor les había mandado a observar, y cada una de estas fiestas proclamaban algo venidero. Y cada una de estas fiestas, de una u otra forma, hablaban de Jesús y de lo que Jesús vendría a hacer aquí en la tierra. Y una de estas es la expiación, el día o la fiesta de la expiación. Dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos que había un día en que el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por el perdón de sus pecados y tomar un macho cabrío del pueblo para el perdón de los pecados del pueblo. Eso se hacía una vez al año. Dice que los degollaban, los mataban
e introducían esa sangre hasta el lugar santísimo para presentarla a Dios, para que el Señor expiara, es decir, para que el Señor perdonara los pecados de él, de su familia y los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero había algo además muy particular, y que es lo que resalta aquí el escritor de los Hebreos, y es que esos animales que eran degollados, a diferencia de otros animales que se ofrecían para sacrificio a Dios, nadie podía consumirlos, nadie podía comer de ellos, sino que eran sacados del campamento y eran quemados completamente fuera. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Levíticos, en el capítulo 16. Y entonces estos animales eran quemados completamente fuera del campamento y nadie podía comer de ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos se había ofrecido expiación a Dios. A través de ellos se había ofrecido a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Y aquí está diciendo algo, que Jesús hizo lo mismo, o a través de Jesús se cumplió lo que proféticamente ellos venían haciendo conforme a la ley. Pues dice la palabra del Señor que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual, escuchen esto, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, usted y yo creo que esto es decirle algo que usted y yo ya sabemos. A través del sacrificio de Jesús, usted y yo hoy tenemos el perdón de nuestros pecados y el acceso a la presencia de Dios. El pueblo de Israel no conoció a Cristo y no entendió lo que el sacrificio que continuamente hacían significaban. Pero hoy usted y yo debemos entender que la palabra del Señor nos enseña que a través del sacrificio de Jesús, usted y yo que éramos condenados, que estábamos expulsados de la gloria de Dios, que usted y yo estábamos expulsados para no participar de la herencia del Padre, tenemos acceso hoy por el sacrificio de Jesús. Ahora, la palabra en el verso 8, con el que comenzamos a leer, nos declara una gran verdad. Y este verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cierto? Dice, esto es una gran verdad. ¿Y qué nos enseña o qué nos recuerda? Que en Cristo no hay variación, que Jesús no cambia, que el Señor no es hoy una cosa y mañana otra, que el principio de la palabra de Dios, los principios que están allí establecidos, no fluctúan con el paso del tiempo. La palabra de Dios es la misma, el Señor es el mismo. A través de las generaciones, ni Él ni su palabra han cambiado. Y quiero que tengan esto bien presente. En Él no hay sombra de variación y tampoco lo hay en su palabra. Es decir, que la revelación de la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy, tal y como ha sido dada, tal y como ha sido expuesta. Y en consecuencia, lo que Dios espera de ti y de mí sigue siendo lo mismo que desde el momento que el Señor reveló la palabra hace quizás 3,000, 2,000 años. Sí, van conmigo hasta este momento. Sí tengo su atención hasta este momento. Quiero decirles entonces que lo que usted y yo tenemos aquí escrito ha permanecido y permanece. La palabra del Señor nos enseña que todo en este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, ¿cierto? Ni en su forma, ni en su trasfondo, ni en su contenido, ni en la intención de Dios para la humanidad. Esta palabra es firme,
Esta palabra no muta, esta palabra no cambia, porque nuestro Dios que la dio es el mismo. Es el mismo. Entonces, ¿por qué traigo yo a alusión esto? Y es que el escritor de los Hebreos en el verso que sigue dice que no se dejen cautivar por ideas extrañas y nuevas, o no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Así que creo que no es casualidad que después de que él haya dicho Jesucristo es el mismo, Jesucristo no cambia, le venga a decir al pueblo: y ustedes no se dejen llevar por predicaciones, por doctrinas nuevas, por enseñanzas nuevas y extrañas, porque como el Señor es el mismo, su palabra es la misma, y su palabra no debe ser cambiada ni mutada por ninguna persona. Así que es importante que usted y yo perseveremos en aquello que hemos aprendido por el Espíritu Santo de Dios. Así que es importante que usted y yo, primero, no nos dejemos enredar y no nos dejemos confundir cuando usted vea que venga otra persona, o usted escuche otra persona a través de las redes, en la calle, lo que sea, enseñando un evangelio diferente. La palabra dice que no hay otro evangelio, sino que muchos tergiversan la palabra de Dios. Pero aún lo más grave de esto es que el mundo y el sistema del mundo ha querido hacer que usted y yo, como hijos de Dios, no nos acoplemos a la palabra, sino que pretendamos acoplar la palabra al sistema del mundo. Y yo creo que en gran parte de esto es lo que tenemos que cuidarnos, de no aceptar ideas extrañas, diversas, nuevas enseñanzas que el mundo quiere traer, queriendo soportarla en la palabra de Dios. Pero usted y yo debemos tener claros, debemos ser conscientes que el Señor en sus principios no cambia, que el Señor en sus principios no varía, Él no muta. Yo creo que todos, o bueno, algunos de pronto, pudimos ver toda la conmoción que en el mundo se generó cuando en el día del Super Bowl en Estados Unidos pasaron una propaganda, ¿cierto?, queriendo ajustar la palabra de Dios a las nuevas corrientes de este siglo, ¿cierto? Cómo mostraban la enseñanza de Jesús del lavamiento de los pies tergiversada, ¿cierto? Mostraban, por ejemplo, cómo un creyente le lavaba los pies a un homosexual, a una prostituta, ¿cierto? Al feminista, a todos, ¿cierto? A los que, ustedes vieron el comercial. Y entonces fíjense, eso ha sido una sutileza que ha querido generar confusión, engaño, ¿cierto? Y tergiversación de la palabra. Porque yo le pregunto a usted, ¿a quién lavó Jesús los pies? A sus discípulos. Y los discípulos de Jesús, si bien fueron pecadores conversos. Fueron pecadores que se arrepintieron de su pecado para seguir a Cristo. El publicano, que era Mateo y que robaba los impuestos, tuvo que dejar de robar. Tuvo que dejarle de robar al pueblo para seguir a Jesús. Pero lo que el mundo, con las ideas nuevas y tergiversadas que tienen en esta cosmovisión, han querido decir que Jesús le lava los pies al pecador que decide persistir en su pecado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso quizás el predicador, la persona que escribió el libro de los Hebreos, que hoy desconocemos, no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor, dijo: no se dejen llevar por esas ideas extrañas, no se dejen llevar por esas ideas confusas, diversas. Y dice, por doctrinas diversas y extrañas. Por eso quiero hacer hincapié en esto, amado hermano, amado amigo que estás hoy en este lugar.
Si nosotros estamos aquí y hemos creído a la palabra de Dios, es para andar conforme a ella. Y debemos saber que es el mundo quien tiene que convertirse a Cristo. Las personas que están en el mundo, las que tienen que convertirse a Cristo. Y usted y yo no somos los que tenemos que ceder nuestros pensamientos para acoplarnos al mundo, para acoplarnos al sistema. ¿Sabe? Usted y yo no cabemos en el mundo. Usted y yo no cabemos en el pensamiento del mundo. Y ¿sabes? Mucha gente dice, es que los cristianos propagan un pensamiento de odio, de discriminación. Y yo quiero decirte, nosotros no propagamos ningún pensamiento discriminatorio ni de odio. Nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, que es amor. Pero para acceder a la salvación, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Cristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, quería decirles esto, que es necesario que usted y yo perseveremos y permanezcamos en las enseñanzas de Cristo tal y como lo hemos aprendido, en la forma de la sana doctrina, entendiendo que no debemos aceptar la mezcla que el mundo quiera hacer a lo santo con lo profano. Ni tampoco podemos acoger el pensamiento del mundo. No podemos acoger las tendencias del mundo, la depravación del mundo y tratar de ajustar o hacer caber la palabra de Dios a ello. No es posible. No es posible. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que hacer distinción entre lo santo y lo profano. Pero hoy el mundo ha querido tratar de meternos en la mente que podemos convivir, podemos juntar en sana armonía lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, eso no es posible. Eso no es así. Eso es mentira, porque lo santo de Dios no puede estar con el pecado. Lo santo de Dios no convive con lo inmundo, porque la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que hay una lucha de la carne y el espíritu. Dice que y estas se contraponen, nada las puede juntar. Eso es como el agua y el aceite. Trate usted de mezclar, ¿cierto?, en perfecta, ¿cómo se dice? Sí, solución, el agua y el aceite. ¿Es posible? No es posible, ¿cierto? El agua seguirá estando abajo, el aceite seguirá estando arriba. Y quiero decirles, hermanos, no es posible mezclar la verdad de Cristo con la mentira del mundo. Porque en el intento de hacerlo, nadie más saldrá engañado sino usted mismo, sino yo misma. Porque al Señor no lo podremos engañar. Porque al Señor no lo podremos burlar cuando nos presentemos delante de Él y digamos, Señor, pero es que yo viví, Señor, en el mensaje del amor. El Señor nos dirá, es que yo no te conozco. Eso no era el amor. Eso no era el amor. ¿Sabes? Y nosotros no estamos llamados a condenarlos. Estamos llamados a mostrarle el amor para arrepentimiento, pero no para acolitar el pecado, ni nosotros para convertirnos a vivir o a practicar las mismas tendencias del pecado. Y eso es una verdad innegable. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesucristo padeció y sufrió fuera de la ciudad. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces aquí la palabra del Señor dice que Jesús, al momento de su muerte, cuando lo crucificaron, no estuvo en medio de Jerusalén. La palabra dice que lo llevaron al Gólgota, ¿cierto? El Gólgota era como el basurero, ¿cierto? Era un lugar fuera de la ciudad, inmundo, y ahí llevaban a las personas que iban a crucificar. Así que Jesús dice la palabra que Él no padeció, Él no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de ella.
Pero, ¿por qué traigo esto? Porque dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, cuando yo leía esta parte, y que creo que fue una de las que más llamó profundamente mi atención, y era, ¿cómo es eso de que salgamos fuera del campamento? Que salgamos fuera de la ciudad al encuentro con Jesús. Y es que, haciendo una comparación, podríamos decir que Jerusalén en ese momento estaba gobernada por un sistema religioso que poco tenía de Dios. ¿Cierto? Jerusalén en ese momento estaba liderada religiosamente por fariseos, por saduceos, por gente que creían que estaban cerca de Dios, pero realmente no lo estaban. ¿Cierto? Y además tenían un sistema político, ¿cierto? Que venía de Roma, con todo lo que Roma quería implantar. Y además tenían ese rey, ¿cierto? Herodes, que realmente no gobernaba conforme al principio de la palabra de Dios, sino que era malo en su corazón, a tal punto que la palabra dice que Herodes mandó a matar a su hermano para quedarse con la mujer de su hermano. Entonces, fíjense, Jerusalén quizás en ese momento representaba lo que hoy es el mundo. Jerusalén quizás representaba lo que hoy es el sistema de este mundo depravado, corrupto y perverso. Y Jesús, dice la palabra, que murió fuera de la ciudad, que Jesús murió fuera de Jerusalén. Es decir, que Jesús no estuvo en el sistema. Y porque no estuvo en el sistema, padeció lo que padeció y murió por nosotros para también librarnos de la condenación de vivir dentro del sistema de pecado, dentro del sistema de maldad. Entonces dice, Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad. Él no cabía en el sistema de maldad y pecado. Jesús fue despreciado. Dice, y nos invita a nosotros, la palabra del Señor, también a salir al encuentro de Jesús. Es decir, que usted y yo, hoy conscientes de en quién hemos creído, conscientes de la santidad de nuestro Dios, conscientes de la revelación de su palabra, de que hemos sido llamados a seguir a Jesús, a salir a Él, que hemos sido llamados a vivir en santidad, que hemos sido llamados a experimentar y disfrutar de las grandiosas promesas, las grandiosas, dice la palabra, las grandísimas promesas que el Señor tiene preparado para nosotros. Es necesario que usted y yo también hagamos lo que hizo Jesús. Salgamos del sistema, le demos la espalda al mundo, le demos la espalda a las nuevas tendencias, le demos la espalda a los requerimientos nuevos, le demos la espalda a lo que el mundo está proponiendo, a fin de que usted y yo un día veamos a Cristo cara a cara. Dice, salir al encuentro de Jesús es estar dispuesto a ser despreciado. Salir al encuentro de Jesús es estar dispuesto a ser juzgado. Salir al encuentro de Jesús es estar dispuesto a ser vituperado. Es estar dispuesto a no caerle bien a la gente porque tú quieres agradar a Cristo. Salir al encuentro de Jesús es estar dispuesto a no hacer lo que otros hacen, a no ir a donde otros van, a no hablar lo que otros hablan, a no reírse de la maldad que otros cometen. Salir al encuentro de Jesús significa darle la espalda al mundo y negarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Incluso al deseo de aceptación. Yo creo que todas las personas, pero quizás en algún momento de nuestra vida, en la juventud, somos más propensos a los deseos de aceptación, al ser aceptados. Los jóvenes les gusta andar en el bonche, ¿cierto? Estar rodeados en comunidad y quieren ser aceptados. Quieren ser abrazados. Quieren decir, hey, bien, tú eres chévere. Pero sabes, quizás eso no se queda solamente con la juventud. Cada uno de nosotros
en todas las esferas de nuestra vida, queremos ser aceptados. Queremos que nos abracen, que nos acojan, que digan, tú me caes bien, quiero andar contigo. Pero ¿sabes una cosa? Eso no puede ser al precio de desagradar a Dios. Eso no puede ser al precio de desagradar a Dios. Y cuando aquí el escritor de los Hebreos dice, salgamos al encuentro de Jesús fuera de la ciudad, es necesario que usted y yo entendamos que debemos estar dispuestos a no hacer lo que ellos hacen con tal de agradar a Cristo. Y dice que padezcamos los sufrimientos que Él padeció. Jesucristo fue vituperado. Jesucristo fue menospreciado. Jesucristo fue agredido. ¿Sabe? Jesucristo, caramba, cuánto padeció por nosotros, pero nosotros se nos ha olvidado que el evangelio de Jesucristo también es de padecimiento. Se nos ha olvidado que el evangelio de Jesucristo también es de ser rechazados. El evangelio de Jesucristo también es de no ser aceptados. El evangelio de Jesucristo también es de que tú no cabes en lugares porque desprecian la fe que tú has abrazado. ¿Sabe? Y si eso tenemos que padecer, mi hermano, yo le digo, padézcalo con gozo, padézcalo con alegría, porque cuando el mundo lo desprecia, entonces Cristo lo recibe. Entonces, la palabra del Señor nos insta a salir del sistema del mundo, a atrevernos a no encajar en él, a no participar en lo que el mundo participa, a darle la espalda al pecado y llevar con honor los menosprecios, los vituperios y el ser señalados por no amoldarnos al pensamiento del sistema, el cual se ha levantado abiertamente contra la palabra de Dios. Y usted podrá juzgar y sopesar todo lo que pasa afuera. Y usted podrá ver que este mundo cada día se aleja más de Dios. El pecado cada día se multiplica más. Hay nuevas formas de pecar. Pero sabe, ante todo ello, usted y yo prefiramos y escojamos salir fuera de la ciudad. Salir fuera de la ciudad para estar cerca del Señor. Y esto de salir al encuentro de Jesús, entiendo yo cuando leía esta palabra que no solamente se trata de buscarle a Él cada día, es decir, estar en comunión por la oración, por la lectura, el estudio de la palabra, por el ayunar, por el vigilar, sino que el salir al encuentro de Jesús significa que cada día usted y yo debemos estar dispuestos a negarnos a acceder al sistema. Es que cada día usted y yo tenemos que tomar una decisión consciente de no amoldarnos a lo que nos ofrece el mundo. Es que cada día usted y yo debemos estar dispuestos a agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y eso lo dice la palabra. ¿Cierto? Que debemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Es una decisión continua y estar dispuestos a participar de todo lo que participó Cristo, de todo lo que Él vivió, de todo lo que Él padeció y de todo lo que Él manifestó también aquí en la tierra. Es estar dispuestos a ser señalados por la fe y la palabra del Evangelio. La palabra aquí nos dice, desde el verso 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y yo les decía al principio que esta práctica del día de la expiación manifestaba lo que Jesús iba a hacer después, que Jesús vendría aquí a la tierra y se sacrificaría por cada uno de nosotros. Jesús fue ese cordero. Jesús fue ese becerro. Él fue quien puso su vida, derramó su sangre para que usted y yo fuésemos perdonados. ¿Y saben qué dice ahí esa palabra? Dice que todas las demás personas no tenían derecho a participar de la carne
carne de ese animal, es decir, ellos no podían comerlo, porque leíamos que tenía que ser completamente quemado. Pero sabes, aquí el escritor de los Hebreos dice que usted y yo tenemos un altar, tenemos algo de lo que sí podemos participar, que el mundo no participa porque el mundo rechaza a Cristo y rechaza la palabra de Dios. Así que a diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, de que ellos no podían comer de ese animal que se ofrecía para el perdón de pecados, la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo: yo soy el pan de la vida y que es necesario que ustedes coman mi carne y que es necesario que ustedes beban mi sangre y que es necesario que ustedes participen de los padecimientos que yo participo. Así que hoy tenemos un mayor y un más grande privilegio. No solamente el haber accedido al perdón de nuestros pecados, sino que hoy tenemos el privilegio, tenemos la dicha de poder estar continuamente en comunión con Jesús, comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre. Hermano, esto no es físico, esto no es literal, esto es espiritual, ¿cierto? Quiere decir que usted y yo no solamente tenemos a un Dios lejano que hizo algo por ti, por mí, sino que tenemos un Dios cercano que está dispuesto a cada día, ¿cierto? A llenarnos, a que seamos transformados, a que seamos vivificados, a que seamos alimentados por Él, por su presencia, por su espíritu, por su palabra. Así que dice, nosotros hoy sí tenemos un altar, hoy sí tenemos la participación de aquello que los que no tenían el entendimiento no podían acceder. Nosotros tenemos el acceso a Cristo. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en verdadera comunión con Él. Y es que la palabra del Señor nos enseña algo, que cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesús, dice que Él vendría a nosotros, ¿cierto? Entraría a nosotros y cenaría con nosotros. Y no solamente hablaba de Jesús, sino de toda la deidad, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, harían, ¿cierto?, un lugar de habitación en nuestras vidas para morar con nosotros. Así que hoy usted y yo tenemos un gran privilegio. No solamente el haber sido lavados con la sangre, sino tener acceso a estar continuamente cerca, aprendiendo del Señor Jesús. Por último, quiero hablarles de que estos versos, cuando nos dicen salgamos fuera de la ciudad, ¿cierto? Y estemos dispuestos a padecer lo que Cristo Jesús padeció. No lo dice porque sí, o porque, ay, yo quiero que tú... Aleluya. Sino que dice, miren lo que dice: salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, ¿sabe? Cuando el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra que estemos dispuestos a darle la espalda al mundo, cuando el Señor a través de su palabra nos está diciendo que estemos dispuestos a ser menospreciados, que estemos dispuestos a que el precio de seguir a Jesús sea quizás el sufrimiento, muchas veces lo está diciendo porque nos insta a que después de esa vida, a que después del transcurrir de este caminar, usted y yo tendremos acceso a una promesa duradera, y es que estaremos por siempre con el Señor. La palabra del Señor nos insta a eso, a que usted y yo no debemos estar viviendo solamente pensando en el ahora, en el momento, sino que es necesario que usted y yo vivamos cada día esta vida dando pasos, diciendo: cada día estoy más cerca de la promesa. Cada día estoy más cerca de la recompensa. Cada día estoy más cerca de estar con mi Señor cara a cara. Cada día estoy más cerca de vivir con Él por toda la eternidad. Y es que quiero recordarle, hermano, que Jesús dijo que Él se iba de este mundo, pero que iba al cielo a preparar lugar para usted y para mí. Es decir, hay una morada celestial que está preparada para aquellos que se atreven a darle la espalda al sistema, salir
ciudad, salir del campamento y ir al encuentro de Jesús. Pero, ¿sabe algo? Además, hay una doble promesa en la vida venidera. Porque el Señor no solamente nos promete una morada celestial, sino que la palabra en Apocalipsis 21 dice que el Señor preparará un cielo nuevo y una tierra nueva para que aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo moremos con Él por la eternidad. Así que, hermano, viva creyendo, esperando y aguardando la promesa de la manifestación gloriosa de Cristo. Viva aguardando y creyendo cada día que de lo que usted hoy se abstiene por amor a Jesús y por amor a lo que Él ha prometido que traerá a su vida. Mi hermano, este mundo es pasajero, este mundo es temporal, aquí la vida se acaba, pero lo permanente, lo eterno está con el Señor. Así que escoja usted la vida eterna, a pesar de que el escoger la vida eterna sea el ser menospreciado por el sistema de esta tierra. Escojamos participar de la promesa de Jesús por encima de todas las cosas, porque no estamos por lo que vemos, sino por lo por venir. Y esta palabra me recuerda, por último, para terminar, aquel verso en Hebreos 12:2 que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Sabe? Jesús padeció porque lo veía a usted y me veía a mí, con acceso a su presencia y morando con él por la eternidad. Dice: por el gozo puesto delante de él. Hermano, ¿qué otro gozo? ¿Qué otro gozo podía ser si Jesús en el cielo estaba rodeado de gloria? Él sabía que terminada esta misión, Él volvería a lo que Él siempre había sido, ¿cierto? No era nada nuevo entonces. Entonces el gozo no podía ser otra cosa, sino el ver el cumplimiento de la misión por la cual Él había venido aquí a la tierra. Es decir, Jesús sufrió la cruz con alegría porque lo veía a usted, me veía a mí, veía a las generaciones que han pasado y a las que vendrán, que creyesen en Él, estando cerca de Él para siempre. Así que si Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por la alegría de que usted y yo estuviésemos con Él para siempre, entonces usted y yo debemos vivir así como dice Hebreos 13, ¿cierto? Pensando no en la ciudad, en lo presente, sino en aquello que está por venir, en la promesa de la gloria eterna de Dios para nuestras vidas. Y con esto quería terminar. Vivamos cada día de esta forma. Pensemos no en hoy. No pensemos en la aceptación de las demás personas si con ello perdemos a Cristo. Procuremos vivir cada día para agradarle a Él. Salgamos al encuentro de Jesús. Démosle la espalda al sistema. No nos acoplemos a Él y salgamos fuera de la ciudad al encuentro de nuestro Dios. Pongan cada día los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y veremos, disfrutaremos de la promesa, de la manifestación de la vida eterna, del estar cada día con Jesús, de las moradas celestiales y del cielo nuevo y de la tierra nueva. Que el Señor nos bendiga y que cada día usted presente su vida como un sacrificio de alabanza. Dice que es fruto de labios que proclaman su nombre. Es decir, que su vida proclame siempre en quien ha creído usted. Usted ha creído en Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Padre, te glorificamos, Señor, te bendecimos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos en el nombre de Jesús para pedirte, Dios mío, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga en nosotros el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, que en Hebreos 13 tú nos dices, Señor, que es necesario que así como Jesús padeció fuera de la ciudad, nosotros también salgamos fuera de ella
porque me aceptaste el menosprecio, porque aceptaste, Señor, el vituperio, porque aceptaste, Señor, que te despreciaran, Señor, con tal de ganarnos a nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque no merecemos tanto. No merecemos tanto, Señor. Y reconocemos, Señor, que somos pecadores. Pero hoy nos arrepentimos, nos volvemos, Señor, de nuestro pecado, Señor. Y ponemos nuestra mirada nuevamente en ti. Ponemos nuestra mirada hoy en ti, Señor. Hoy te damos el honor y te damos toda la gloria, Padre, por tu fidelidad. Murió por mí en una cruz. Dile, sufrió y escarnecido fue. Sufrió y escarnecido. Entiende que todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Dice la palabra que cayó y no abrió su boca. Ni una palabra pronunció. Pensaron que él moriría y que no resucitaría. La muerte él venció, el precio por mí él pagó. Siglos de los siglos, está vivo y por siempre.